Hola, hola. Bueno, vamos a estar sumando los que estaban en la charla y se fueron porque me fui yo. Vamos a esperar de nuevo que se vayan sumando. Cuando están estos temas así como álgidos, eh, aparecen las energías contrarias, Para, para bloquear. Pero bueno, aquí estamos. Seguimos en carrera. Vamos a esperar que se sume Enrique, que es con quien vamos a dar esta charla, este encuentro. Vamos a hablar de los niños de la nueva humanidad. Los niños de la nueva humanidad. Estos niños que ya vienen con el ADN actualizado, con todas las actualizaciones biológicas. Hola Beatriz. Biológicas, energéticas. Y ya vienen para actualizar los sistemas, ¿no? Vamos a esperar que se sume Enrique. Hola, Vale. Estamos con interferencias en la conexión. Hay como resistencia del campo para traer esta información, anclarla a las células. Nos resistimos un poco todos a los cambios, a soltar, a dejar atrás los miedos. Los miedos nos están sirviendo mucho y nos resistimos a soltarlos. Y pasan estas cosas. Esto interfiere en la comunicación. Hola, Sergio. Esto interfiere en la comunicación con el otro. Ahí está, Enrique. A ver si podemos ahora. Estamos en estamos en una conciliación entre. Ahí estamos. Hola, ¡Ah! Muy ¿qué bien, tal? muy bien, muy bien. Eh, Buenísimo. digo Ay, que si uno insiste, se logra, ¿eh? sí, yo pensaba, digo, hay un complot porque estoy llevando a cabo directo con varias personas y nunca a la primera entran las invitaciones, así que como tú dices, quizás es demasiado importante lo que estamos diciendo y hay cierta interferencia. Mm. Sí, 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 a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo estoy haciendo vivos con estos vivos de conciencia, ¿no? Con un montón de personas y nunca es a la primera, porque hay mucha resistencia. Yo creo que la resistencia también tiene que ver con nuestra propia resistencia a establecer a dejar de lado esos patrones, esos viejos patrones y actualizarlos, ¿no? Que no es una resistencia natural, ¿eh? Sí, Así que sí, todo bien. sí. Pues nada, arrancamos formalmente, ¿te parece? Arrancamos formalmente este segundo encuentro que tenemos. Le estaba contando un poquito a la gente que para el que no vio el otro, está guardado aquí tanto en el muro de Enrique como en el mío. La vez pasada hablamos de las mutaciones biológicas de cara al 2027, desde esto que tú nos cuentas desde el diseño humano, en lo cual eres un experto, un genio en la interpretación del diseño humano, y un poco de canalización y de todo lo que yo vengo también conectando con el campo, ¿no? Entonces empezamos a sintonizar en estas frecuencias de empezar a expandir lo que venimos conectando de esta información para actualizarnos, ¿no? Cada vez que la decimos nos actualizamos un poco nosotros también, ¿no? Sí. Por eso es que estamos haciendo esto también. Así es. Nosotros nos conocimos mágicamente en el entorno de 2027, resonamos con ese cambio de la humanidad y en ese sentido efectivamente hicimos un primer directo donde creo que expusimos muy bien cuáles son los puntos más importantes de un 2027 cuyos efectos ya está entre nosotros. Ujú. Lo explicamos con estadísticas muy clarificadoras que cualquiera puede abundar en Internet. Y nos pareció bien hacer esta segunda entrega como continuación del entorno de 2027, hablando de los niños de la nueva humanidad, es decir, es un tema capital, están naciendo
unos niños, y van a nacer unos niños a partir de 2027, que son los que gobernarán, lidiarán con la Tierra, pues allá en torno de 2045, 2050. Así que en ese sentido, pues sí, vamos a hablar de los niños de la era de 2027, y hay una primera área que nos gustaría trasladarle a nuestras respectivas audiencias, que es el tema cognitivo. Realmente la mutación de 2027, que se inició en 1610, tiene un sesgo cognitivo clarísimo. Es decir, el tema es que si podemos convenir que llevamos en la Tierra como humanos unos 3 millones de años, lo que nos dice la ciencia, pues realmente es como que nada espectacularmente nuevo ocurrió en esos 3 años hasta 1610. Es decir, el 99% del tiempo estuvimos ahí en la pura supervivencia, en un aspecto cognitivo de miedo y control. Seguimos totalmente ahí en la mente, pero lo que nos viene ahora es un sesgo cognitivo absolutamente distinto, y estamos percibiendo nosotros, que somos estudiosos de la sociedad, de cómo realmente estos niños realmente ya vienen con ese sesgo cognitivo nuevo que, repito, el pistoletazo de salida es 2027. ¿Y qué nos muestra tanto el diseño humano como lo que cada uno hemos estudiado individualmente? Pues que estamos pasando efectivamente a una mente puramente estratégica, que Ra, el creador del diseño humano, decía de la mona asesina, tenía mucha razón, de ahí venimos, a realmente una mente totalmente diferente, una mente receptiva, una mente que lo absorbe todo, que no tiene un plan específico y estratégico de hacer las cosas. Por cierto, como la palabra estratégico es un término nuclear en diseño humano, lo quiero aclarar. Cuando decimos un sesgo cognitivo estratégico, significa que hemos desarrollado una mente que piensa desde el miedo y el control para obtener una ventaja de otros. Esa es la mente estratégica. ¿Cómo pienso en beneficiarme de otros? Estos niños vienen con una mente absolutamente diferente, una mente receptiva que lo absorbe todo, y como no tiene un plan estratégico, no vienen a competir, es otro lenguaje absolutamente diferente. Y comentábamos tú y yo en privado lo interesante que es que los niños autistas realmente son el precursor de esa mente receptiva que no tiene un plan estratégico, que tiene una gran vida social. Todas las personas que tienen la suerte de trabajar con estos niños lo comentan, ¿no? Que son personas con una profunda vida interior, pero que no es siempre fácil de que la muestren. El hecho de que sea una mente receptiva hace que sean seres humanos muy honestos, es decir, no pretenden obtener una ventaja compitiendo con los demás, sino que vienen desde la pura observación y desde la pura colaboración. Es decir, han pasado desde la inteligencia estratégica a la inteligencia emocional. Aquel libro superventa te acordarás de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Ahora empezamos a entender de qué iba todo esto, que es de realmente observar la experiencia sin tener que hacer nada especial con ella. Es decir, nosotros venimos del mundo de la supervivencia, y la supervivencia es hacer algo por sobrevivir, incluso quitando la vida a otro por ello, a una mente absolutamente distinta, una mente que percibe y entiende que la experiencia por sí es realmente lo importante, que no tenemos que hacer nada más con el sentimiento que sentir. Es el motor emocional del ser humano, que cuando siente con mucha fuerza, siente que tiene que hacer algo con ello, y esto es un problema total para la sociedad. Yo digo que las cárceles están llenas de personas que no supieron parar su motor emocional a tiempo. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Por tanto, eso es lo que yo creo que en el área cognitiva nos viene, y sobre todo te dejo ya algo de entrada que queremos comentar también, y es que desde un respeto escrupuloso al ámbito de la psicología, de hecho la mayoría de mis alumnas lo son, psicólogas y psiquiatras, realmente creo
que hay una sobrediagnostificación, diagnóstico de estos Diagnosticación. niños, Sí. sí, que si TEA, autista, Asperger, TDAH, yo creo que hoy a casi todos se le está poniendo un síntoma cuando Al realmente extra, no. ¿eh? Sí, Esta necesidad que tenemos de definir absolutamente todo lo que no podemos entender y nombrarlo como un trastorno, ¿no? Como un trastorno, como un problema, como una enfermedad, porque no lo podemos, no somos capaces de experimentarlo en conciencia, ¿no? Estas palabras, a mí me quedó resonando todo esto que decías, Enrique, eh, palabras como competencia, como ventaja, como plan, como estrategia, eh, son palabras que están intrínsecamente relacionadas al miedo, ¿no? ¿Por qué alguien que no tiene miedo tendría que planear algo? ¿Por qué alguien, si nos ponemos a pensar esto de manera lógica, ¿no? Cualquier ser humano se puede dar cuenta, porque ya lo hemos tomado como algo tan común, que vos le decís a alguien, si tenés un plan es porque tenés miedo. No, yo no tengo miedo, ¿no? Pero es intrínseco, inconsciente, ¿no? No hay plan si no hay miedo, porque el plan es justamente para anteponernos a algo, para ir más adelante de algo que puede suceder y que no quiero que suceda, ¿no? Que quiero que suceda de alguna forma. Control, plan, estrategia, competencia, todo tiene que ver con el miedo. Todo tiene que ver con el miedo. Y no es porque el miedo sea algo malo, sino porque es algo que tenemos que empezar a experimentar en conciencia porque ya no es necesario. ¿Sí? es así, es así. Yo recuerdo que la primera vez que hablé contigo me impactó muchísimo cuando me dijiste que realmente el despertar de la conciencia en este mundo que nos ha tocado vivir del siglo XXI tiene mucho que ver con que llegará un momento en las personas que el velo del miedo se caerá y diremos, pero todo este ámbito competitivo de la mente, estrategia, todo esto es realmente para nada, ¿no? Y cuando empezabas a hablar hoy, que hablabas de estrategia y de definir todo este tema de sobrediagnosticar a los niños y tal, es que ese es el problema de la mente, que siempre está midiendo. Y como siempre está midiendo, quiere poner nombre, quiere conceptualizar. Te compartí el otro día un texto de Osho con el que tuve una fuerte resonancia, que él decía, cuando tengas un plan o tengas una estrategia, tienes el problema. Es decir, simplemente eres viviendo en el ahora. Entonces, todo esto, pues yo digo, yo no seré muy listo porque he tardado 42 años en darme cuenta de todo esto, así que yo creo que esto del despertar le llega a cada uno cuando es su momento, Uh pero -huh. realmente la mente en el sentido negativo es desde luego el problema a batir y también hay que contar que en la dualidad en la que vivimos, la mente también tiene un concepto positivo, tenemos que tener cuidado con demonizarla y el tema es, cuando hablamos de la mente como problema, es que el 95% del tiempo nuestra mente da órdenes desde el miedo al cuerpo Desde y el nos mecanismo de lleva, supervivencia, sí, ¿no? y nos lleva y nos trae como un muñeco. Yo digo muchas veces en mi lectura a mis clientes, no le permitirías a nadie hacer con tu cuerpo lo que tu mente le hace. Cómo nos lleva, cómo nos trae, cómo dices sí a un trabajo y tu cuerpo grita no, cómo le dices sí a una actividad, a una... A un alimento, como hablábamos el higo pasado, ¿no? Esto de que cómo está cambiando nuestra biología adaptándose a este nuevo mecanismo, ¿no? Porque ya no es un mecanismo de supervivencia, sino es un mecanismo de existencia, de presencia, del aquí y ahora, como decías tú. Estos niños que ya vienen con este nuevo modelo de organismo incluso, ¿no? Que ya se presentan en una realidad presentes en esa realidad donde es aquí y ahora. Tanto que se Sí, habla del aquí y ahora, o sea, no es una frase bonita el aquí y ahora no es una canción, el aquí y ahora es esta resonancia con el campo cuántico y con la información que es en el único momento que existe, que es este. sí, O sea, y todo lo que sea memoria
es miedo, y todo lo que sea plan es miedo. Todo lo que Sí, vaya para atrás y lo que vaya para adelante es miedo. Y insisto, no tenemos que juzgarnos por tener miedo, porque todos tenemos sí, miedo. No se trata de juzgarnos, se trata de vernos, de, como decíamos la vez anterior, ¿no? Hackearnos nuestro mecanismo de supervivencia, poder hacerlo consciente, saber desde dónde estamos operando, desde dónde opera la memoria, para qué necesitamos memoria. Si no tenemos miedo del presente, ¿para qué necesitamos memoria? Si no sí, tenemos miedo al futuro, ¿para qué necesitamos un plan o controlar algo? ¿No? efectivamente. Entonces vernos en ese lugar, vernos y entender que son todas distorsiones de la realidad, porque aquí ahora no existe otra cosa que no sea este momento donde estoy bien, estoy perfecto y estoy existiendo y estoy vivo, ¿no? Porque si estaría Sí, muerto no podría estar experimentándolo. Entonces, no hay nada que planear, ¿no? Es simplemente vibrar, porque la nueva humanidad a la que nosotros estamos haciendo alusión, ¿no? De cara al 2027, es la que conecta con todos los cuerpos conectados y sabemos que todo se mueve con frecuencia. sí. ¿Sí? Fíjate Entonces, lo... Sí, perdona. sí, no, dime. Que efectivamente qué importante es el verbo, ¿no? La diferencia que hay cuando le ponemos delante el prefijo sobrevivir con vivir. Ujú. ¿Qué diferencia más importante? Fíjate, yo hoy he estado todo el día con mis caballos y realmente ¿cuánto tiene uno que aprender? Si simplemente piensas que los caballos llevan en la Tierra 50 millones de años y nosotros 3 millones, ¿cuánto tenemos que aprender de ellos? Un caballo es un animal que está en pura presencia. Un caballo lo que hace es comer y hacer un escáner de su entorno, porque son animales presa que se lo comen, y están en una pura presencia. Ellos no piensan en, hay que ver lo que me dijo, mañana que voy a comer. No, 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 es una pura presencia aquí y ahora. Dejadme en paz que estoy comiendo y haciendo un radar de mi entorno y nada más que eso. Y yo muchas veces digo, es increíble lo nutritivo que es cada semana, pasamos un día con los caballos, al menos, y realmente qué nutritivo es aprender de estos seres que llevan tanto tiempo aquí y que son realmente pura presencia, ¿no? Eh, el miedo tiene mucho que ver con la identificación del yo, del ego, es decir, Ujú. yo soy algo absolutamente único donde termina mi piel y más allá de mi piel solo tengo que defenderme. Y mientras pensemos así, realmente es un paradigma que estamos perdidos. Está todo interconectado, tu bolsita se expande mucho más allá de la piel y realmente hasta que no entendamos eso, que tenemos que aprender a desaprender y a desidentificarnos con un yo soy que nos encapsula en una falsa unidad y entender que tenemos que rendirnos a simplemente vivir y que la vida te pone delante los espejos que a cada momento necesitas precisamente para que te rindas de que todo es perfecto y que ves lo que necesitas ver eh, a cada momento. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo bajarnos de la mente? Porque la mente ha sido lo que nos ha permitido que llegáramos al top de la pirámide mundial. Es decir, para bien o para mal, somos los dueños del mundo. Y eso ha sido desde una mente estratégica que ha sido capaz de crear aviones, edificios de 500 metros de altura, cosas absolutamente impresionantes, pero realmente nos damos cuenta que en este mundo espiritual no estamos ya por la estrategia, la ventaja y eso, sino por rendirnos a un vivir y a un convivir en el aspecto más amplio que es que todo está comunicado. Todo está comunicado y eso me parece que es un poco la respuesta aquí, bueno, no es una pregunta, ¿no? Que manifestaciones de luz, hola, ¿cómo estás? Dice, la memoria es necesaria para hacer semilla, para luego ser fruto. Totalmente, pero empecemos a entender que también, tal vez no es un pero, es y, somos la semilla, el fruto y todo a la vez, ¿no? Porque en este aquí y ahora estamos habitando en todos los cuerpos a la vez, ¿no? Entonces, cuando
de la memoria, hablamos de la memoria disociada, ¿no? Si yo soy semilla, no soy fruto, si soy, o sea, ahora soy fruto y antes era semilla, no, es que soy todo a la vez, ¿no? Entonces, hablamos de esa memoria, ¿no? De la memoria de que el pasado no está aquí, no está siendo, y que podemos y que pensamos que si atesoramos el pasado, este presente puede controlar aquel futuro, ¿no? De esa Mm, memoria, de sí, ese concepto de memoria, ¿no? es muy interesante esta pregunta que presenta este oyente. Realmente, en la dualidad se nos ofrece desde la memoria otra dualidad. Es, ¿qué quieres hacer con lo que te ocurrió? Porque la memoria no es más que el estudio de la experiencia. Entonces, ¿qué quieres hacer con eso? Y de nuevo tienes dos oportunidades. Una, tomar memoria desde el miedo, de nuevo lo que creo que hacemos el 95% del tiempo, o tomar memoria desde la esperanza. Es decir, aquello que me pasó no me debe de marcar para pensar que en un contexto parecido volverá a ocurrirme, porque si tengo ese tipo de memoria desde el miedo, saltará de nuevo mi cerebro reptil, sino decir, me abro a que la experiencia me aportó en el pasado aquello que yo tuve que aprender y a partir de ahí lo único que hago es rendirme a un puro presente. Es decir, la memoria como aprendizaje, pero no como estrategia que se vincule al futuro. Si no, el cerebro reptil y el miedo A crear volverá a activarse. el mismo, a crear la misma experiencia, ¿no? Porque hablamos de que una experiencia es una posibilidad entre infinitas posibilidades. Entonces, si yo creo en esa experiencia, creo y creo que es una y que es la única posibilidad, voy a seguir creándola de la misma manera, ¿no? Porque esa es mi creencia aquí y ahora. Es como creer que alguien, lo pongo en algo cotidiano para poder que lo podamos entender, ¿no? Más cotidianamente. Si yo creo que tal persona no sé, es caprichosa, o es egoísta, o es envidiosa, yo acabo de definir a esa persona por una experiencia que acabo de vivenciar, pero, pero primero que me distorsiona la realidad porque esa persona está completamente ligada a mí, ¿no? Somos uno. Entonces, en ese momento se dio esa situación para que los dos experimentemos eso que estábamos siendo cada uno en ese instante, ¿no? Sí, Si yo creo que esa es la única experiencia que podemos experimentar, esperemos vivir en ese vínculo, la voy a volver a crear todas las veces igual. Que no está mal porque sigo observándome desde ese lugar, ¿no? Es porque todavía necesito observarme desde ese lugar. Pero si yo le pongo conciencia a eso, a esa experiencia, y no la considero una memoria, sino una experimentación presente del aquí y ahora todo el tiempo, lo que logro es deshacer esa posibilidad como la única existente, observarme en esa posibilidad y expandirme a todas las posibilidades, sí. ¿no? Dice la física cuántica que el observador afecta al Uh observado, ¿vale? Esto es -huh. lo que ha cambiado el paradigma de nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú creas una matemática del pasado que sea, mira, cuando yo hice esto, me pasó esto, me hicieron esto y tal, estás creando un futuro cuántico Uh en -huh. base a un miedo focalizado, o sea, una memoria focalizada en el miedo. Por tanto, si la física cuántica está revolucionando el mundo porque tú cambias lo observado, simplemente tienes que utilizar la memoria de una forma limpia como una biblioteca que te ocurrió, pero no para que lo relaciones como una matemática, Predicción, sí, claro. como una Uh -huh. matemática de me pasó, me volverá a pasar, porque entonces estás activando un miedo y estás creando una realidad cuántica que se va a manifestar en el futuro. Por tanto, muy interesante lo que nuestro oyente ha introducido, porque realmente, igual que hemos dicho que el sentimiento es sentir sin un plan estratégico para hacer algo con ello, podemos hacer análogo la memoria. La memoria es algo para recordar,
pero no para que te active el cerebro reptil, que te creará una matemática cuántica de miedo. Ujú. La verdad que es un tema interesante. La memoria es para traer el supuesto pasado al presente y experimentarlo en conciencia, Efect- ¿no? Para no volver efectivamente, no recrearlo. Y esto es efectivamente. interesante asociarlo con estos niños que experimentan la memoria desde ese lugar. Incluso, fíjate como hablábamos el otro encuentro, ¿no? Estos niños que viven la literalidad con la que viven, ¿no? Cuando hablo de literalidad, hablo de que no experimentan el doble sentido, no experimentan la, el chiste, ¿no? Sí, Les no cuesta pillan el mucho, chiste. Sí, les cuesta mucho pillar el chiste, a menos que vengan entrenándose en la familia, ¿no? Porque, bueno, son cosas que se entrenan. Pero a un niño originalmente le cuesta mucho entender lo que es un chiste, sí. una metáfora, por ejemplo, ¿no? Sí. Ayer lo experimentaba con mi hija y y empezó, cambió de escuela hace muy poquito, entonces le preguntan todos, cómo te fue? ¿Cómo te fue en el primer día de clases? Y ella dice, bien. Entonces yo le digo, hija, la gente, vos no le digas bien, vos explicale, contale un poquito, porque la gente va a pensar que vos no querés hablar, pero me preguntó cómo me fue. ¿Y yo qué le voy a responder? Bien. O sea, hay dos opciones, o me fue bien o me fue mal, Sí. ¿no? Eh, Entonces, si quieres saber más cosas, que me pregunte otra cosa, que me pregunte qué tal experimentaste el primer día, entonces yo le voy a contar a lo mejor, y tú conociste, hiciste amigos, y yo le voy a contar, le voy a responder lo que me pregunta. O sea, son tan literales que a veces uno no puede entender esa literalidad, ¿no? Porque dice, sí, realmente es eso, es como el chiste ese de que va una persona en la calle y le pregunta, ¿tenés hora? Sí, exacto. ¿no? Pregúntame lo siguiente. Claro. Porque los niños son un poco así, ¿no? Vienen no es una mente, no es una mente estratega, a eso es lo que voy, ¿no? Eso es, totalmente. Ujú. De hecho, acabo de tener una toma de conciencia fortísima que la comparto, que es, si estos niños tienen una mente receptiva, no estratégica, de alguna manera están pulverizando la memoria. Es decir, no necesito ir mucho a esa biblioteca del pasado porque yo vivo la literalidad del presente. Por tanto, se abre un paradigma de, digamos, una concepción del pasado mucho más limpia y menos estratégica que la que tenemos nosotros. De hecho, yo suelo empezar la lectura diciendo, el ser humano está hecho una piltrafa porque estamos o siempre nadando en el pasado desde la queja o siempre asustados con el futuro que aún no va a ocurrir. Y Ujú. en la parte del futuro hay una estadística, es el 90 o el 99% de lo que tú temes que piensa no ocurre. Y eso está tipificado. Hoy leía que creo que experimentamos 70.000 pensamientos al día. Es una cosa absolutamente demencial, pero totalmente me hace sentido. Pues imagínate que el 99% de esos comandos mentales es un miedo a algo que se ha demostrado estadísticamente que no va a ocurrir. O sea, si con estos porcentajes no es una invitación al cambio, es que no nos estamos enterando de nada. Tal cual, tal cual. ¿Qué más tenemos de los niños nuevos? Efectivamente, el siguiente capítulo tenemos la alimentación. Es decir, igual que hemos dicho que son niños que ya vienen con el área cognitiva mutada, creo que hay evidencias bastante claras, aunque al menos en mi opinión aquí vamos a empezar un poco como a colegir y tal, pero yo creo que estos niños también van a venir con el sistema, o ya vienen con el sistema digestivo mutado en el sentido de que son niños que van a necesitar o ingerir menos cantidad de alimento. Ujú. Tengo, tengo también la sensación, ya digo, este capítulo lo digo muy claro, solo puedo hablar desde la sensación de que el tema va a ir más hacia el tema crudivegano, es decir, hay un rechazo, esto con estadística aprobada, del consumo de carne. Es verdad que cada vez estamos comiendo
menos carne, y creo que hablando de la carne, porque también la quiero dejar muy claro, porque me gusta la carne, por tanto quiero dejarlo muy claro, que es que aunque los dueños del mundo nos están mintiendo con el metano, terminemos con las vacas y toda esta mentira, es algo más simple, que es que el sistema digestivo nuevo del ser humano del paradigma 2027 parece ser que no va a recibir bien la carne y por tanto de una manera natural la van a dejar de comer. Por eso digo que tengo la impresión de que habrá un sesgo crudivegano, por tanto, resumiendo, sistemas digestivos también mutados, en general menos ingesta, menos cantidad de alimento, van virando hacia el aspecto crudivegano y parece que cada vez absorben menos la carne. ¿Cómo ves tú esto, Ivana? Un cuerpo, porque lo que yo sé es que estamos pasando de un cuerpo que se necesitaba, ¿no? Aferrarse a la supervivencia, ¿no? Entonces, este cuerpo de carbono, este cuerpo que necesitaba carbohidrato, este cuerpo que necesitaba el peso, eh, ahora está pasando un cuerpo de silicio. Y el cuerpo de silicio, eh, ¿por qué? Porque empieza la comunión con el cuerpo, del cuerpo físico con los otros cuerpos, ¿no? Entonces ya esa comunión lo que hace es empezar a igualar las densidades de los cuerpos. Un cuerpo físico que se empieza a igualar su densidad con un cuerpo más etéreo, con un cuerpo energético, emocional, mental, energético, espiritual, ¿no? Entonces es como que vamos a terminar siendo una sola frecuencia. Entonces, para eso tenemos que empezar a aliviar la frecuencia del cuerpo físico. Y aliviar la frecuencia del cuerpo físico nos exige biológicamente empezar a cambiar la alimentación, ¿no? Naturalmente, ni siquiera es algo que lo podemos planear, porque cuando uno, ahora está como muy de moda esto de, de querer hacer algo, ¿no? Y hacer un sacrificio para eso. Yo creo que esto va a ser sin sacrificio, yo creo que esto el mismo cuerpo. Lo que pasa es que sí tenemos que hacer un cambio eh, de forma voluntaria, y es empezar a escuchar a nuestro cuerpo, que hasta ahora no lo veníamos escuchando mucho. Entonces, cuando empecemos a escuchar a nuestro cuerpo hablar a través de la enfermedad, de los síntomas, de todo lo que nos está diciendo, empezar a hacerle un poco de caso, ¿no? Entonces, un cuerpo que ya no necesita, un cuerpo que se siente pesado, es un cuerpo que está comiendo de más o está comiendo cosas que ya no necesita comer. Entonces, es como irse dándonos cuenta de esa sensación, ¿no? Los niños de ahora yo veo que comen muy poca cantidad de comida, y empezaron a dejar alimentos como, ya hay niños que nacen directamente no queriendo comer carne, y no por una cuestión cultural, ¿no? Sino por una cuestión de que se resisten a ingerir sangre o tejido vivo, ¿no? De tejido que fue vamos a decirlo, asesinado violentamente también, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a niños diciendo, yo no puedo comer esto, mamá, porque no me da el corazón para comer esto, ¿no? No puedo comer esto. Yo escuchaba a mis hijos decir eso. No puedo Sí, comerme a un ser vivo, mamá, no lo puedo. Vos te das cuenta, me dice que estás comiendo un ser vivo, ¿no? Entonces, esa conciencia de los niños, que no tiene que ver con la bondad o con la maldad, ¿no? Tiene que ver con empezar a sentirse que son todo uno. Entonces, es como comerse a sus hermanos, ¿no? Una cosa, yo creo que tiene que ver, que debe ser algo así lo que sienten los niños. Nosotros venimos con una memoria de supervivencia, entonces incluso a mí, por ejemplo, que yo trabajo con esta nueva conciencia, ¿no? Trato de estar presente la mayoría del tiempo en ese lugar. A veces me sorprendo diciéndole a mis hijas, pero come, no puede ser que no comas nada, ¿no? Porque venimos con ese switch donde la alimentación tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay personas que viven del prana, por ejemplo, ¿no? Aunque todavía no podamos llegar a ese lugar, pero sabemos que, y si eso sucede es porque estamos yendo a ese lugar, si está sucediendo. No te digo mañana ni pasado, pero nuestra biología está mutando. Entonces ya no va a tolerar los alimentos pesados, ya te digo, los carbohidratos, la sangre, el alcohol, los tejidos vivos, el alcohol. el alcohol, el tabaco, bueno, ni hablar de los niños
la celiaquía, por ejemplo, ¿no? Como hablábamos la Sí. otra vez, la celiaquía no es una enfermedad, es un cuerpo diciendo yo no necesito comer harina. Eso es, sí, ¿Mm? sí, sí, Es sí. una Es actualización biológica. totalmente. La verdad que siempre es muy sugerente escucharte, Ivana, porque me van surgiendo cosas. Yo cuando hablo contigo tengo que tener el cuaderno delante, esto tengo clarísimo porque no quiero nunca perderme nada y me ha parecido muy interesante ese cambio del tradicional cuerpo de carbono que es estratégico, lucha y tal, a cambiar de un cuerpo más etéreo de silicio porque tiene que ver hacia la conciencia de espíritu que vamos. Y ahí me he acordado con el silicio y el espíritu de que de nuevo los... Es curioso, yo hablaba hoy con alguien, digo, es curioso cómo estas 15 familias que gobiernan el mundo, por desgracia lo digo literalmente, el mundo, yo digo, oye, ¿por qué a los multimillonarios no le dan por hacer algo bueno, ¿no? Me acuerdo de esto porque me estaba acordando ahora del grafeno, ¿no? En falsas vacunas, metiendo grafeno para que nosotros podamos ser investigados de cualquier Bluetooth de un teléfono. No, no, es que ya de forma natural nuestro cuerpo está mutando para la nueva conciencia que tiene que venir. Por ejemplo, estábamos hablando de que los cuerpos claramente ya no aceptan ciertos tipos de elementos. En mi caso, por ejemplo, nunca he fumado, pero he hecho una bebida social en torno al alcohol y hace como, yo diría que un par de años que mi cuerpo literalmente no acepta alcohol. Me refiero a alcohol fino, ginebra, whisky, brandy. Mi cuerpo ya no acepta en absoluto, o sea, lo único que hago es un uso social del vino, que a veces me apetece una copa, pero yo digo, realmente también los ya nacidos estamos mutando en el entorno de Sí, 2027 sí, y sí, yo sí. siento muy claro que efectivamente ciertos hábitos, en el caso del alcohol, pues realmente es así, lo estoy viendo muy claro. Y otra cosa interesante que me he notado mientras te escuchaba, el tema del crudiveganismo, efectivamente tiene que ver parte con un elemento puramente biológico y digestivo, es decir, biológicamente estamos mutando, y tal como yo explicaba en nuestro directo anterior, hay una nueva relación humano-animal. Es decir, decía Ra, el creador del diseño humano, que a partir de 2027 dejaremos de comer animales y empezaremos a comunicar y a colaborar con ellos. Pues yo creo que en el marco de esta colaboración humano-animal son los comentarios que tú comentas, que van a ir a más, que es cómo me puedo comer a una persona, a un ser que está viviendo conmigo en la Tierra. Por tanto, yo creo que hay el cambio de la dieta va a ser drástica y tiene que ver con eso, ¿no? Con estar mutando biológicamente y con el paradigma ético de que tenemos que sobrevivir con los animales y colaborar con ellos en vez de perseguirlos y matarlos. Me resonaba esto que decías, ¿no? Yo creo que la alimentación que los niños toleran es esta alimentación de lo que la tierra nos da, ¿no? Eh, que no, la tierra no nos lo da a nosotros. Estamos en comunión con todo eso, ¿no? Nosotros también somos parte de esa tierra y comer frutos, comer verdura, comer bueno, hortalizas, legumbres, todo este tipo de alimentación liviana, ¿no? Hasta que ya no necesitemos comer, ¿no? Creo que vamos hacia ese lugar. Pero mientras, eh, mientras nuestra conciencia esté fragmentada y creamos y todavía sostengamos esta idea de que estamos vivos, que si no estamos vivos estamos muertos, vamos a seguir necesitando sobrevivir, hacer cosas para no morir, ¿no? Eh, y, y creer que que tenemos que hacer algo para eso, ¿no? Y que eso no está sucediendo, que está sucediendo, como no percibir que está sucediendo sin nuestro esfuerzo, ¿no? Sin nuestro Sí, esfuerzo. sí. Hoy escuchaba este videito que me mandaste ayer, esto de que se relaciona mucho, ¿no? Con esto del hacer y del ser. Creo que el niño, los niños
estos nuevos ya están con la conciencia más puesta en el ser que en el hacer. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Fíjate que como ingeniero agrícola he resonado con muchísima fuerza cuando acabas de comentar, bueno, que viviremos de lo que produce la madre tierra, ¿no? Y he tenido una fuerte resonancia. Y fíjate cómo es el tema, ¿no? Volvemos una vez más a los dueños del mundo. ¿Qué están haciendo esta gentuza ahora mismo? Están apropiándose de bancos de tierras en todo el mundo. Por ejemplo, la invasión de Ucrania y tal ha servido para que los grandes capitales se estén adueñando del granero de Europa, que es Ucrania, o por ejemplo aquí en España, otra cosa que no oiremos en los telediarios, que es que se están destruyendo presas y embalses en un país que es deficitario en lluvia. Por tanto, están pasando cosas gravísimas para que esta gente diga, bueno, como veo que el dinero al final posiblemente nos van a quitar el poder sobre el dinero y tal, ¿qué es lo que es importante y esencial para que un ser humano sobreviva? La comida y el agua. Y ahora están a tope haciendo todas las maldades posibles, compras masivas de tierra, especulación, destrucción de infraestructura hidráulica, para el día de mañana cobrarte la botellita de agua a 5 euros o que te sea casi imposible comprar un bote de lentejas. Por tanto, una vez más, eh, se están metiendo con lo básico para vivir. Bueno, me he pasado de los niños a la política, no he podido evitarlo, pero siento que es importante que estas cosas se digan también. Pero sí, yo creo que vamos hacia una agricultura en el buen sentido de palabra de supervivencia, es decir, buscar en el campo todo lo que necesitamos para ingerir alimentos. Y fíjate, me estaba acordando ahora, sabes que cuando estudiamos, realmente los profesores con los que se te quedan toda la vida es aquel profesor que amaba esa asignatura que impartía, ¿no? Y uno de esos profesores que nunca olvidaré fue mi profesor de biología agrícola en primero de carrera. Vivía el tema de la biología de una forma impresionante. Y recuerdo que hace un año por ahí, en el seno de este tema que estamos hablando, ¿no? Porque yo, hablando con gente y tal, me decían, oye, ¿y tú te crees que si arrancas una zanahoria, a la zanahoria no le duele? O cuando cortas un árbol y tal. Y yo decía, mira, le voy a preguntar a este hombre, seguro que ni se acuerda de mí, por supuesto se acordaba de mí, porque este tío es un genio y tiene una memoria increíble. Y me decía que, claro, hay realmente cierta duda en cuanto a cómo conceptualizar. Teóricamente los vegetales no tienen un sistema nervioso como el nuestro, ¿no? Que te pincha, te duele, a ese nivel no, pero hay también un gran debate ético en torno a si las plantas pudieran tener un sistema nervioso, ¿no? Y pudiera también sentir, pero fuera parte de eso, realmente yo creo que vamos a una alimentación cruda y vegana en el que la agricultura realmente tiene que volver a ser lo que siempre fue, que es el granero de nuestra supervivencia biológica y física. Sí, insisto, ¿no? Hasta tanto necesitemos comer. O sea, Exacto. y ese deshacer, alivianar el cuerpo físico, va a ese lugar, ¿no? A que sea en un momento tan liviano que ni siquiera necesitemos comer para sobrevivir. Porque Sí, vamos a igualar nuestra frecuencia con la energía, que no, la energía siempre está entrando y saliendo, fluyendo, entonces no necesitamos hacer nada para que esa energía nos alimente, ¿no? Somos frecuencia. Es un poco, a veces es muy difícil, hablar desde donde estamos ahora en conciencia. Es como tratar de deshacer los límites de la percepción errónea actual, ¿no? Y a veces es muy difícil poder ver un poco. Yo lo que siempre trato es de conectar con esto
con mi yo superior que tiene esa posibilidad de observar todo desde otro lugar, ¿no? Y desde ese lugar es que podemos conectar con esta información, ¿no? De esto, de que los niños no son nada más y nada menos que nuestro yo actualizado, Mm, ¿no? sí, Entonces, los niños lo que nos hacen es todo el tiempo, y que siempre lo hicieron, ¿no? O sea, siempre lo hicieron, siempre. sí, En toda la vida del ser humano sobre la Tierra, los niños siempre vieron con la información actualizada. sí, 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 Entonces, hasta sí, ahora sí. creíamos que nosotros teníamos que educar a esos niños, teníamos que darles las herramientas para sobrevivir, teníamos que protegerlos, teníamos que hacer algo con esos niños para que, o sea, era nuestro deber hacer algo con esos niños. Ahora nos estamos dando cuenta que esos niños vienen a darnos la información que nosotros necesitamos para ampliar nuestra conciencia. O sea, son un paso evolutivo. No les falta nada, absolutamente nada. Nos están dando a nosotros lo que nos falta, y que es la conciencia de ver desde donde ellos ven la vida. Sí, ¿Sí? sí, sí. He tenido otro salto de conciencia cuando decías hasta que necesitemos Uh comer. -huh. Y rápidamente mi mente creativa en este caso, ha hecho un salto en el tiempo y he dicho, posiblemente la armonía total en la Tierra es que los seres humanos no necesitemos matar animales y coexistamos con ello, y no necesitamos matar plantas y vivamos en coexistencia con ellas, porque nosotros mismos no necesitaremos ingerir alimento. Posiblemente estaríamos dibujando un futuro a largo plazo que podría ser realmente la armonía definitiva del paso del ser humano sobre la Tierra. Muy interesante pues este salto de conciencia que me has invitado. Y efectivamente, hablando de los niños y todo esto, fíjate que cuando yo presento las lecturas de diseño humano para la infancia, yo le llamo educar desde el ser, es decir, respeta la naturaleza individual, única e irrepetible de ese ser que ha venido al mundo, es decir, tenemos el mapa para saber quién es, por tanto, como padres, tenéis una obligación desde que recibís una lectura infantil para poder respetar a ese ser que acaba de llegar al mundo y que, como tú dices, trae ya una información incorporada, no sé si llamar una inteligencia superior, futurista, intuitiva, pero está claro que el otro día había una imagen así en broma que es que un niño está naciendo literalmente del vientre de la madre y está tocando un móvil, ¿no? Es que eso sería una exageración, pero yo te puedo decir que mi sobrina con 2 años toqueteaba un móvil que te quedabas alucinado. Entonces, estos niños vienen ya con una inteligencia evolutiva que realmente alucinamos. Simplemente, o sea, ¿qué significa educar desde el ser? Lo que tú dices, deja al niño hacer, que él, por una vez más, queremos controlar al niño desde el miedo del adulto, ¿sabes? Entonces, no, educar desde el ser. Observa al niño, escucha al niño, aprende al niño, respeta a ese menor, ¿verdad? Y hablando esto que hablamos al principio, ¿no? Que queremos ponerle un nombre a todo, a todos las cosas que no entendemos. eh, Estos niños nos van a incomodar, nos van a incomodar. Cuanto esto que se hablaba de que un niño es educado o un niño no es educado, eh, el niño cuando no podemos educar, ¿sí? Educar, ¿qué quiere decir? Traspasarle nuestros miedos, que los adopte y que empiece a actuar desde nuestras creencias. Cuando un niño no puede ser educado o adoctrinado desde nuestro miedo, actúa por sí mismo, actúa desde su ser en conexión con el campo. Ese niño te va a incomodar. Ese Sí, niño te va a incomodar, pero no te va a incomodar para que lo eduques, no te va a incomodar para que la pases mal, te va a incomodar, la vas a pasar mal, puede ser, pero si no entendés lo que está haciendo ese niño te está actualizando la información, te está poniendo el miedo arriba de la mesa, tu propio miedo arriba de la mesa para que lo veas sí, y entiendas que ya no es necesario sostenerlo, ya no es necesario sostener ese patrón de miedo, ¿no? O sea, fíjate, el otro día estaba hablando con alguien, estaba muy,
una amiga que estaba muy nerviosa porque sus niños se portaban mal, ¿no? Entonces yo le digo, ¿te puedo decir algo? Sí. Digo, si no hubiese otra persona aquí y ahora, o conviviendo contigo, otra persona adulta, ¿no? Eh, ¿Tus niños te incomodarían de la misma manera? ¿O te incomodan porque hay otra persona a la que tienes que demostrarle que eres buena madre, que estás educando a tus hijos, que tus hijos son obedientes, que son chicos que se portan bien? Si no tuvieras que demostrar eso a nadie, si estuvieras sola con tus hijos, ¿sentirías esto que estás sintiendo, este malestar que estás sintiendo y esta necesidad de que te hagan caso? Me dice, tenés razón. A mí me incomoda la mirada del otro, no me incomoda lo que hacen mis hijos. Entonces es un poco eso, ¿no? Es qué, 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 qué imagen crees tú, ¿sí?, que no estás dando con el comportamiento de tus hijos. Es un niño que no se puede quedar quieto en clase, es un niño que contesta cuando tiene que contestar, es un niño que no se puede quedar callado, es un niño que no se puede quedar quieto, es un niño que hace lo que tiene ganas cuando tiene ganas, es un niño que no es literal, como decíamos recién, ¿no? Y eso no es socialmente aceptable. Entonces lo que estamos juzgando no es al niño, es a la sociedad que no se adapta a esta nueva vibración, esta nueva frecuencia y esta actualización. Estamos juzgándonos a nosotros mismos, a, aceptando estas memorias de miedo. Sí, 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 es muy interesante lo que has comentado. Efectivamente, son niños que te van a incomodar, son niños que te van a mover, porque hay un choque generacional entre la mente estratégica del miedo y el control con niños que realmente no lo necesitan. Y entonces nos van a desmontar lo que llevamos millones de años creyendo que era lo correcto. Por tanto, 2027 realmente es un nudo donde las personas que ya estábamos vivas en 2027 tenemos que abrirnos a una infancia y a una adolescencia que nos va a mover porque realmente el paradigma es Total. literalmente otro. Por tanto, cuanto antes entendamos lo que esté por venir, con más tranquilidad, los que ya estábamos vivos en 2027 podríamos entender. Y hay un último capítulo, Ivana, que me gustaría que compartiéramos, que es el tema generacional y social. Es decir, son niños que vienen con una conciencia de planeta y de medio ambiente y otra vez aclaro la mentira de los dueños del mundo, la mentira de la huella de carbono, la mentira del cambio gradual de temperatura y tal. De hecho, en este momento estamos en un periodo interglacial, es decir, dentro de 6.000 años toca de nuevo una glaciación y toda la Tierra estará bajo nieve. Por tanto, no nos dejemos engañar, estamos en un leve repunte de temperatura hacia un ciclo que es matemática y abiertamente frío. Por tanto, dejo claro que esta preocupación de estos jóvenes por el medio ambiente y por el planeta, lo digo desde un espacio de respeto al medio y de un respeto espiritual y no encarnado en las mentiras de los dueños del mundo con la huella de carbono, subida de temperatura y todo esto. Otro tema es que estos niños van a vivir una fuerte espiritualidad, pero desgajada de las religiones, ¿vale? Hasta ahora el concepto del ser humano ha sido una concepción unida a la de Dios, o sobre todo tener miedo a Dios y tener miedo al demonio. En torno a eso se crearon las religiones, por supuesto las respeto, solo las estoy nombrando, pero tengo la percepción de que estos niños del futuro no necesitarán a un Dios de una religión creada por los humanos para vivir su propia espiritualidad. Por tanto, espiritualidad alejada de la religión. Y por último, son niños que vienen con un programa preparado para liderar, es decir, cualquiera de estos chicos podrán ser un líder social, un presidente del gobierno, un jefe de su región, ya vienen incorporados, vamos a decirlo, con un gen de liderazgo que permita hacernos tomar conciencia del medio ambiente y de una espiritualidad desgajada de la necesidad de Dios. No sé cómo ves todo esto. Sí, sobre todo porque son niños que estos líderes que tú ves
son todos líderes. Sí, Entonces se deshace la pirámide, ¿no? Porque son todos líderes y son todos Dios. Entonces, se deshace el Dios externo y el líder externo. Entonces todos esos niños nos activan nuestro propio líder interno, que es nuestra soberanía individual, que a su vez es la soberanía colectiva, ¿no? Pero todo desde el mismo lugar, desde un lugar de una misma frecuencia, ¿no? No desde ya necesito a alguien que me lidere, que me represente. ¿Mm? Va a haber personas que en algún momento me van a representar, o yo voy a representar en algún momento a otras, pero va a ser un fluir, ¿no? No va a ser un líder y para abajo, y después todo el resto para abajo. No, no va a ser ese liderazgo piramidal, sí. ¿no? Fíjate qué interesante que efectivamente el viejo paradigma de yo soy el jefe, te ordeno y tú haces, esto no cabe de ninguna manera en estas nuevas generaciones, no permitirán un liderazgo dictatorial, eso está clarísimo, y los grandes ejecutivos esto lo tienen clarísimo. Y fíjate qué interesante cuando tú hablabas de que se difunde o directamente se pulveriza la pirámide de jefatura y tal, y en el fondo, si van a venir líderes en el que cada uno de ellos va a acoger a Dios como su unidad, entonces podemos decir que cada uno de ellos puede decir yo soy Dios. De alguna manera es el resumen que yo siempre hago cuando me invitan a hablar de 2027 y el resumen es egoísmo iluminado. Yo necesito tener lo que de verdad necesito para poder estar a servicio de los demás. Yo soy mi Dios y necesito tener lo necesario para poder. Entonces, vamos hacia un mundo de egoísmos iluminados. Pero Como venimos de... Sí, perdón, lo más maravilloso es que yo necesito tener esto que tengo, pero no se lo tengo que sacar a nadie, porque todos lo tenemos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, porque es infinito, y ahí empezamos con esto que hablamos la otra vez, ¿no? De la certeza de la abundancia, ¿m? Y de la no finitud, sí, ¿sí? Sí, 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 porque todo es una energía, todo es una frecuencia, entonces esto no se acaba nunca. Entonces, cada cosa que yo defino como algo que necesito agua, necesito aire, necesito alimento, necesito afecto, necesito un territorio, necesito aquí ahora, necesito un líder, ahí está. sí, ¿A dónde está? Ahí, tómalo. sí, Tómalo sí, porque no se sí, lo está sacando a nadie, porque es de todos, y todos te lo van a ceder con amor porque lo necesitas. Y si tú eres yo te lo cedo, ¿cómo no te voy a dar lo que tú necesitas? Si tú eres yo, ¿no? sí, Entonces desde esa frecuencia se acaba, y volvemos al inicio, ¿no? Al inicio, se acaba la competencia, se acaba la estrategia, se acaba el, 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 el plan, ¿m? sí. Porque todo Es muy fluye. interesante. Sí, es muy interesante. El otro día leía, tiene directamente que ver con lo que acabas de decir. El otro día leía algo que decía yo, "Ostras, ¿cómo es tan lógico? ¿Cómo he podido tardar tantos años en darme cuenta?" Y decía, somos la única especie de la Tierra que pagamos por vivir aquí. Si tú lo piensas, es brutal. Es que es verdad, es Ujú. que todo está ahí y efectivamente todo esto nos lleva desde el viejo paradigma de papá Estado, ¿vale? En diseño humano le llamamos el canal de comunidad, es decir, hacer todo en común, la ONU, la OMS, el Estado, educación gratis, carretera gratis. Venimos de unos 400 años de papá Estado y esto se termina y pasamos a un mundo más individual, que no egoísta, más individual, en el que efectivamente tenemos un concepto de abundancia e infinitud, te compro los términos porque son perfectos, de abundancia e infinitud, de decir, tomo lo que necesito porque hay una abundancia infinita, toma tú también lo que necesitas. Y todo eso lo haremos en una armonía planetaria con el resto de los animales y vegetales de la Tierra y vamos realmente hacia ese nuevo Y el, paradigma. y el otro día escuché a alguien
que decía, no tomo lo que quiero, tomo lo que necesito. La abundancia está en que cuando yo entiendo que lo que quiero y lo que necesito son una sola cosa. Sí, es muy interesante lo que tú dices, que la abundancia infinita va en el sentido de lo que necesita. Es decir, yo puedo pedir de rodillas un Ferrari, pero si no es correcto y no lo necesito, la abundancia no me lo va a dar. Entonces es navegar en un mundo de presencia donde la abundancia es infinita, donde el mundo te llega, te va inundando y tú vas tomando lo que necesitas. Realmente es un tema, o sea, si hiciera un super resumen de la jornada de hoy, sería un rendirse realmente a lo que es, que en el fondo es lo que han dicho todos los grandes gurúes. ¿No? Ríndete simplemente a lo que es. Eso es el resumen que realmente creo que hemos explicado pues de una manera creativa y la verdad es que yo he tenido como varios saltos de conciencia en esta sesión, así que guarda bien la grabación que yo mismo volveré a escucharla. Y queda para el vivo que viene un poco esto de hablar de la sexualidad y y la relación hombre-mujer, y de género de estas nuevas generaciones, ¿no? Totalmente, es como que ya se me ha ocurrido el título, a ver qué te parece, La sexualidad en la nueva humanidad, algo así, ya haremos, ya le daremos un nombre, pero efectivamente nos quedamos hoy sin tiempo y creo que es un tema que merece abordar y que disfrutemos hablando en un próximo directo, porque también es un nuevo paradigma el que viene en torno a la sexualidad en el ámbito biológico y reproductivo y en el puro concepto social de la sexualidad. Así que, si te parece, lo abordamos en otro directo. Encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que vayan saliendo temas así y va a empezar, aparte empieza a bajar información, ¿no? Sí, sí, Así que sí. bueno, gracias, gracias a todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante de este sumar, y gracias a ti, gracias Enrique, por ser el cómplice de estas ganas de compartir, ¿no? Muchas gracias a ti por los actos de conciencia que siempre me traes y es un placer compartir porque nosotros decíamos, si estas sesiones van a servir o van a tener algo de éxito, tiene que ver con que lo tomemos como una conversación, como si estuviéramos en un café. Creo que Ujú. así de fácil surge entre nosotros, así que no podemos guardarnos el tema de la sexualidad y lo tendremos que tratar. Y ahí vamos, y ahí vamos. Así que bueno, ya vamos a anunciar cuando coordinamos los horarios para hacer ese vivo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, hermoso, lo disfruto como siempre. Gracias. A ti.